¿Es esto algún tipo de broma? La pregunta, aguda y cargada de desdén, atravesó el ruido de la bulliciosa cubierta de vuelo. El suboficial de tercera clase Evans, apenas salido de la adolescencia, estaba de pie con las manos en las caderas. Su uniforme perfectamente planchado contrastaba marcadamente con la desgastada ropa civil del anciano que tenía delante. El sol brillaba en la hebilla pulida de su cinturón, una pequeña y arrogante estrella en el vasto aire abierto. Ralph Mercer, de 89 años, no respondió. Él simplemente permaneció de pie junto a la barandilla de seguridad, con sus manos nudosas apoyadas sobre el frío acero gris. Su mirada estaba fija en el horizonte donde el azul profundo del Pacífico se encontraba con el azul más pálido del cielo. Había visto esta vista miles de veces desde 100 cubiertas diferentes, en tiempos de paz y de guerra. La impaciencia del joven marinero era un mosquito zumbando en su oído, una molestia, pero nada más. Evans intercambió una mirada con otro marinero, con una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. Mira, abuelo, este es un buque de guerra en servicio activo, no una casa de retiro. La visita pública es conmovedora. Tienes que seguir el ritmo o bajarte. Su voz era innecesariamente fuerte, atrayendo la atención de las familias cercanas que disfrutaban de su recorrido de una semana por la flota. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio del anciano. Necesito ver tu pase de visitante. Ahora extendió la mano, con la palma hacia arriba, en señal de exigencia. El enfrentamiento se venía gestando desde hacía varios minutos. Todo comenzó con una simple y educada petición de Evans de seguir adelante, que Ralph, perdido en un recuerdo desencadenado por el familiar olor a sal y combustible para aviones, no había escuchado inmediatamente. Evans, encargado de controlar a la multitud y lleno de la importancia personal que a menudo acompaña a un uniforme nuevo, tomó el silencio como un desaire personal. Vio a un anciano frágil y confundido que interrumpía el flujo ordenado y limpio que se suponía debía mantener. Él vio un problema a resolver, no una persona a respetar. Ralph giró la cabeza lentamente, sus pálidos ojos azules nublados por la edad, pero aún agudos, finalmente se posaron en el joven. No mostró enojo ni miedo. Había un cansancio profundo y silencioso en su expresión. Metió la mano en el bolsillo de su sencilla cazadora, sus movimientos eran deliberados y lentos. Vamos, no tenemos todo el día, espetó Evan, mientras su pie golpeaba con un ritmo impaciente la superficie antideslizante de la cubierta. ¿O se te olvidó dónde lo pusiste? Quizás tú también olvidaste dónde estás. Una madre con un niño pequeño en el regazo se detuvo a unos cuantos metros de distancia. Su frente se frunció con preocupación. Otros visitantes redujeron el paso. Su curiosidad se despertó ante el conflicto unilateral. La pequeña burbuja de tensión iba creciendo. Un lugar de incomodidad en la por lo demás festiva cubierta del portaaviones. El parloteo a su alrededor pareció atenuarse y ser reemplazado por un extraño silencio. La mano de Ralph salió de su bolsillo, no contenía un pase de visitante, sino una pequeña billetera de cuero desgastada. El cuero estaba agrietado y descolorido, suavizado por décadas de uso. Empezó a abrirlo con el mismo ritmo pausado. Esto fue demasiado para Evans. Él vio la lentitud del anciano como un desafío. Él vio el creciente público como un desafío a su autoridad. Necesitaba terminar con esto para recuperar el control. No tengo tiempo para esto, dijo alzando la voz. Estás creando un problema de seguridad. O me muestras tu pase y te vas, o haré que los maestros de armas te escolten fuera de esta nave. ¿Me entiendes?
Se inclinó y su voz bajó a un susurro conspirativo y amenazante. ¿Cuál era tu rango cuando estabas allí? Cocinero, empleado de suministros, apuesto a que pasaste toda tu carrera pelando patatas. El insulto quedó flotando en el aire, agudo y feo. La madre que estaba cerca atrajo a su hijo un poco más cerca. Los dedos de Ralph Mercer se detuvieron en el cuero desgastado de su billetera. Él no dijo nada. Su silencio era un lienzo, y sobre él el suboficial pintaba un retrato detallado de su propia falta de respeto. Evans sintió una oleada de victoria. Él lo tenía. El anciano estaba intimidado y sin palabras. Él había ganado. Pero mientras los dedos de Ralph jugueteaban con la billetera, su otra mano, como por instinto, se dirigió al bolsillo del pecho de su chaqueta. Tocó allí un pequeño bulto duro, un gesto subconsciente de tranquilidad. Por un fugaz segundo, la brillante cubierta de vuelo bañada por el sol desapareció de su mente. El aire está denso de humo con el sabor metálico del miedo. Está en el puente de un destructor, el USS Callahan, y el mundo exterior es un paisaje infernal de fuego y agua. La cubierta se sacude violentamente mientras otra explosión sacude el barco. Los hombres gritan y suenan las alarmas. Es un teniente joven, de apenas 22 años, y su capitán, un hombre cuyo rostro está iluminado por el parpadeo naranja de los incendios, está presionando un pequeño y pesado objeto de latón en su mano. Es una brújula. Esto siempre te señalará, es cierto, Mercer, grita el capitán desde la guarida. No solo el norte. Verdadero. El peso de su mano en la palma de su mano es lo único sólido en un mundo que se está desmoronando. No es solo una herramienta. Es una promesa. Una promesa de dirección en medio del caos. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejando el calor del sol de California en su rostro. Miró al suboficial Evans, cuya sonrisa ahora era una mueca de desprecio. La multitud ahora era más grande, un semicírculo de testigos silenciosos y incómodos. La humillación estaba llegando a su punto máximo. Ralph ya no era solo un anciano. Fue un espectáculo. La madre, Sarah, no pudo soportarlo más. Su hijo Leo, un niño de unos 8 años que devoraba libros sobre historia naval, la miró con ojos muy abiertos y confundidos. Mamá, susurró, ¿por qué ese marinero es tan malo? Los viejos también eran marineros, ¿no? Eso era. La vacilación de Sarah se evaporó. Enfrentar al joven marinero arrogante no tendría sentido. Estaba ebrio de su propia pizca de poder. Ella examinó la cubierta, buscando con los ojos a alguien con más galones, más autoridad, más sentido común. Ella lo vio cerca del elevador delantero del avión, un suboficial jefe, su uniforme adornado con el ancla dorada de su rango, observando los recorridos con ojo vigilante experimentado. Parecía como si lo hubiera visto todo. Ella desenredó su mano de sus hijos. Quédate aquí un segundo, cariño. Caminó rápidamente y con propósito hacia el jefe. Disculpe, jefe, dijo en voz baja pero firme, sin querer añadir nada al espectáculo. El jefe adoptó una expresión profesionalmente neutral. Señora, ese suboficial de allí, dijo, señalando con la cabeza hacia la escena. Está bien, está acosando públicamente a un visitante muy mayor, un veterano, y la cosa va a peor. El anciano caballero está siendo muy paciente, pero el marinero amenaza con arrestarlo o arrojarlo del barco. Respiró hondo. No sé quién es el anciano, pero tiene cierta dignidad. Simplemente se siente mal. Muy equivocado.
El jefe entrecerró los ojos al mirar más allá de ella, observando la escena. Vio a Evans engreído y agresivo. Vio a la multitud silenciosa e incómoda, y vio al anciano de pie, con una quietud serena que era más poderosa que toda la bravuconería de Evans. El trabajo de un suboficial jefe es gestionar a los soldados, y sus instintos afinados le gritaban que se estaba cometiendo un error monumental. Gracias, señora. Yo me encargo. Buscó la radio que llevaba en el cinturón. No gritó. No corrió. Simplemente pulsó el micrófono y habló con voz tranquila y clara. Puente, le habla el jefe O'Malley desde la cabina de vuelo. Tenemos una situación en desarrollo con un invitado civil y el suboficial Evans. Necesito que un miembro del personal de comando asista. Se escuchó un crujido de estática y luego una voz desde el puente. ¿Cuál es la naturaleza de la situación, jefe? El jefe miró a Ralph Mercer, quien finalmente estaba sacando una desgastada tarjeta de identificación laminada de su billetera. El nombre del invitado es Ralph Mercer. Miser. La llamada telefónica se transmitió desde el puente a la zona de bandera, el centro neurálgico del grupo de ataque del portaaviones, un nivel más abajo. El contraalmirante Thompson, comandante de todo el grupo, estaba junto al capitán del barco, un hombre llamado Miller, revisando los horarios de vuelo para una próxima demostración. El ambiente era tranquilo y profesional. El silencioso zumbido de los equipos de alta tecnología es el telón de fondo de su conversación. Un joven teniente en una consola de comunicaciones giró en su silla. Señor, el jefe O'Malley informa de un problema de personal en la cubierta de vuelo que involucra a un invitado civil. El capitán Miller frunció el ceño. Un problema de personal en un día de visita pública. ¿Qué es? Al parecer, un suboficial se encuentra en un enfrentamiento con un caballero mayor, señor. El nombre proporcionado es Ralph Mercer. El nombre quedó en el aire por un momento. Sin sentido, solo otro nombre. El capitán Miller estaba a punto de desestimarlo como un asunto disciplinario menor que debía manejar el jefe cuando el almirante Thompson, un hombre conocido por su memoria enciclopédica de la historia naval, de repente se quedó quieto. La taza de café que tenía en la mano se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. Mercer, dijo Thompson en voz baja. Ralph Mercer. Se dirigió hacia la consola. El teniente pasó ese nombre por la base de datos de oficiales de bandera retirados. Búsqueda prioritaria. Los dedos del teniente volaron sobre el teclado. El segundo se prolongó hasta la eternidad. Luego apareció un archivo en la pantalla. La mandíbula del teniente se aflojó. Se quedó mirando el monitor y su rostro palideció. Lentamente giró la cabeza hacia los dos oficiales superiores. Señor, respiró. Necesitas ver esto. Miller y Thompson se inclinaron. En la pantalla, debajo de una foto granulada en blanco y negro de un hombre mucho más joven con ojos sorprendentemente intensos, estaba el historial de servicio. Mercer Ralph rango vicealmirante retirado con decoraciones Cruz de la Marina medalla de servicio distinguido 3 estrellas de plata 2 estrellas de bronce con valor corazón púrpura 2. Último comando comandante de la 7ª Flota de Estados Unidos. Un silencio sepulcral cayó sobre Flag Platte. El silencioso zumbido de la electrónica de repente parecía ensordecedor. El capitán Miller sintió un nudo frío y de miedo en el estómago. Un vicealmirante, un receptor de la Cruz de la Marina, una leyenda viviente y uno de sus marineros más jóvenes lo estaba humillando en ese mismo momento en la cubierta de vuelo frente a cientos de civiles. El almirante Thompson se enderezó,
su rostro era una máscara de fría furia. «Capitán», dijo en voz peligrosamente baja. «Lleva a tu maestro de armas y a toda una guardia de honor marina a la cubierta de vuelo de inmediato». Miró al teniente. «Consígueme un megáfono». Sus ojos eran como trozos de hielo y decían el nombre del suboficial Evans. Su carrera en la Marina de los Estados Unidos acaba de llegar a un final muy abrupto. De regreso en la cubierta de vuelo, el suboficial Evans no se percató de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre su cabeza. Tenía la sensación de haber ganado, de haber puesto al anciano y a la multitud boquiabierta en su lugar. Ralph finalmente había sacado su pase de visitante, que Evans le arrebató de la mano. Lo miró de reojo, vio el nombre y lo devolvió con un gesto despectivo de su muñeca. No fue suficiente. Necesitaba hacer una declaración final y definitiva de su autoridad. «Ahora escúcheme, señor Mercer», dijo, señalando con un dedo la cara del anciano. «Has causado un escándalo e interrumpido la visita. Eres un riesgo para la seguridad. Eso es todo. Tuviste tu oportunidad». Infló el pecho y su voz resonó con falso poder. «Vienes conmigo. Vamos a tener una larga charla en la oficina de seguridad y luego lo escoltaremos fuera de la propiedad federal. Pon tus manos detrás de tu espalda». Fue un exceso extremo. Una fantasía de poder desarrollada a la cruda luz del día. De hecho, intentó agarrar el brazo del anciano, con la intención de arrastrarlo físicamente. La multitud se quedó sin aliento. Sara, la madre, dio un paso involuntario hacia adelante, dispuesta a gritar para que alguien detuviera esa locura. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar la manga de la chaqueta de Ralph, un nuevo sonido cortó el aire. No era una voz ni una alarma. Era el sonido de la precisión. Golpe, 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 golpe. Fue el golpeteo rítmico y sincronizado de los zapatos de vestir sobre el acero, ejecutado con la sincronización perfecta que solo se logra después de miles de horas de práctica. La multitud se giró al unísono y su atención se desvió del pequeño drama. Un camino se abrió a través de ellos como por una fuerza invisible. Por el centro de la cubierta de vuelo, moviéndose con un propósito que era al mismo tiempo aterrador y hermoso, venía un escuadrón de 6 marines vestidos de azul. Sus sombreros blancos contrastaban con el cielo azul y sus rifles estaban perfectamente alineados. Detrás de ellos caminaban el capitán Miller, el comandante del barco, y el contraalmirante Thompson, con el rostro convertido en una nube de tormenta. A su lado estaba el capitán de armas del barco, un hombre que parecía tallado en granito. No caminaban, se deslizaban, una ola de autoridad pura y concentrada. La bulliciosa energía de la semana de la flota se evaporó. El aire crepitaba. El suboficial Evans se quedó paralizado, con la mano suspendida en el aire. Su rostro, que estaba enrojecido por la arrogancia, se tornó del color de la ceniza. No podía comprender lo que estaba pasando. Pensó por un momento salvaje y aterrador que toda esa procesión era para él, que había cometido algún error cataclísmico desconocido. Él tenía razón. La procesión no disminuyó su velocidad hasta estar a 3 pasos de Ralph Mercer. Los marines se desplegaron, formando un perímetro silencioso perfecto. El capitán Miller y el almirante Thompson se detuvieron justo frente a Ralph, ignorando a Evan tan completamente que dejó de existir. Por un momento, solo se escuchó el sonido del viento azotando la cubierta. Entonces, al unísono, el capitán y el almirante se pusieron firmes, sus cuerpos completamente derechos y sus manos derechas se alzaron en un saludo tan nítido y preciso que pareció cortar el aire. «Almirante Mercer»,
dijo el capitán Miller, su voz resonando con un profundo respeto que rayaba en la reverencia. Bienvenido a bordo. Nos honra su presencia, señor. El título salió por los aires y detonó. Admal. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El suboficial Evans retrocedió un paso tambaleándose, con la boca abierta y su mente completamente incapaz de procesar la palabra. Miró desde los oficiales de bandera que saludaban hasta el frágil anciano y viceversa. Era imposible. Fue un sueño. Fue una pesadilla. El almirante Thompson dejó de saludar, pero permaneció firme. Giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose a los atónitos espectadores, pero sus palabras estaban claramente destinadas a todos los marineros en esa cubierta. Para aquellos que no lo sepan, comenzó, su voz amplificada por un poder que no necesitaba megáfono. Estás en presencia de un auténtico héroe americano. El vicealmirante Ralph Mercer es un veterano de 3 guerras. Cuando era un joven teniente del USS Callahan, recibió la Cruz de la Marina por su valor durante la batalla del Golfo Ligero, donde tomó el mando del puente después de que sus oficiales superiores murieran y salvó su barco de hundirse. Un murmullo recorrió la multitud. El nombre Leewolf resonó en cualquiera que conociera su historia. Comandó con distinción el destructor USS Hollich frente a las costas de Vietnam. Thompson continuó ganando fuerza con su voz. Más tarde sirvió como comandante de toda la séptima flota de los Estados Unidos, responsable de la vida de 50.000 marineros e infantes de marina. Este hombre ha dedicado toda su vida a la defensa de su país y de los marineros bajo su mando. Hizo una pausa para dejar que el peso de la palabra calara en él. A él se le debe nada menos que el respeto absoluto e incondicional de cada una de las personas que llevan este uniforme. El silencio que siguió fue interrumpido por un único sonido agudo. Un anciano con una gorra de VFW, de pie entre la multitud, con la espalda encorvada por la edad, se enderezó y rindió un saludo tembloroso pero orgulloso. Luego otro veterano hizo lo mismo. En cuestión de segundos, parecía que todos los veteranos entre la multitud estaban de pie, firmes. Los civiles, contagiándose de la contagiosa ola de emoción, estallaron en una espontánea y estruendosa ronda de aplausos. Sara, la testigo, tenía lágrimas corriendo por su rostro y abrazaba a su hijo, quien miraba a Ralph con una expresión de puro asombro. Estaba viendo cómo un héroe de sus libros cobraba vida. El almirante Thompson dejó que los aplausos inundaran la cubierta por un momento antes de darse la vuelta. Su mirada, ahora tan fría y dura como el acero forjado, cayó sobre el suboficial Evans. El joven se estremeció como si hubiera recibido un golpe físico. Thompson no levantó la voz. No lo necesitaba. La furia silenciosa en su tono era más aterradora que cualquier grito. Suboficial Evans, dijo, cada palabra es una acusación perfectamente enunciada. Es usted una desgracia. Ha deshonrado su barco, su uniforme y el sagrado legado de la Armada de los Estados Unidos. Confundió la edad con debilidad. Confundió la serena dignidad con confusión. Falló la prueba más básica de un marinero, respetar a quienes le precedieron. Señaló hacia el maestro de armas. Te presentarás ante el maestro de armas, quien te escoltará hasta el puente. Tu conducta y tu futuro serán revisados. Ahora sal de mi vista. Evans, pálido y tembloroso, no pudo hacer más que tartamudear. Yo, señor, me di la vuelta y me alejé, escoltado por el maestro de armas, su confiada arrogancia había desaparecido por completo. Reemplazada por el andar tambaleante de un hombre que sabía que su mundo acababa de terminar.
Eliminada la fuente del conflicto, Ralph Mercer finalmente habló. Levantó una mano, un gesto que era al mismo tiempo un agradecimiento y una despedida del alboroto. Miró al almirante Thompson, un hombre al que había guiado cuando era joven, décadas atrás. Tranquilo, Tom, dijo Ralph con voz ronca pero clara. Es solo un chico lleno de más vinagre que sentido común. Todos fuimos así antes de que el mar nos enseñara un poco de humildad. Dirigió su mirada hacia la multitud, hacia los rostros jóvenes y viejos, hacia los marineros y los civiles. El uniforme no hace a la persona, dijo con una fuerza inesperada en su voz. Simplemente revela lo que ya estaba allí. Honor, coraje, respeto. Esas cosas están en tu corazón mucho antes de que te pongan las rayas en la manga. Mientras hablaba, su mano se dirigió instintivamente a su bolsillo y sus dedos se cerraron alrededor de la pequeña y pesada brújula de bronce. El puente del USS Holly es una escena de caos controlado. Una granada propulsada por cohete ha impactado en la superestructura y debajo se está produciendo un incendio. Los sistemas de navegación principales están fuera de línea. Un joven marinero, con el rostro pálido de miedo, lucha por conseguir una solución en el sistema de respaldo. Está entrando en pánico. No puedo conseguir un bloqueo, capitán. La electrónica está frita. El capitán Ralph Mercer, con el rostro manchado de hollín, se acerca a él. Él no grita. Coloca una mano firme sobre el hombro del marinero. Respira, hijo. Saca de su bolsillo la vieja brújula de bronce que le había regalado su primer capitán en otra guerra, en otro barco en llamas. Lo sostiene plano en la palma de su mano. Las viejas formas todavía funcionan. Él mira desde la brújula hacia sus cartas. Su mente es un mar de cálculos e instintos. Conocemos el camino a casa. Ahora, llevemos a nuestra gente allí. Las consecuencias para el suboficial Evans fueron rápidas, pero no las que esperaba. No fue dado de alta. El almirante Thompson y el capitán Miller decidieron que sería demasiado fácil. En lugar de eso, anteriormente fue reprendido y reasignado. Su nuevo lugar de destino era la biblioteca y el archivo histórico del barco. Durante 4 horas todos los días, su trabajo consistía en leer la historia naval y escribir informes sobre los registros de servicio de los veteranos condecorados. Comenzando con la tripulación del USS Callahan en la batalla del lago Gulf. Lo estaban obligando a aprender la misma historia que tan casualmente había menospreciado. Además, el capitán Miller instituyó un nuevo programa de entrenamiento para todo el personal alistado subalterno a bordo del portaaviones. Se llamó Mandato Mercer, una serie de conferencias semanales obligatorias sobre el patrimonio naval. Centrada en las historias de héroes modestos y la importancia de mostrar respeto a todos los veteranos dentro y fuera del uniforme. Una carta formal de disculpa firmada por el propio almirante Thompson fue entregada en la tranquila casa suburbana de Ralph Mercer. Aproximadamente un mes después, en una tranquila tarde de martes, Ralph estaba visitando el Museo de Aviación Naval local. Se encontraba frente a un F-4F Wildcat restaurado, el tipo de avión que había visto despegar desde las cubiertas de los portaaviones en su juventud, con la mente perdida en el pasado. Una voz vacilante interrumpió su ensoñación. Señor, almirante Mercer, se giró Ralph. Era un hombre joven vestido de civil, con un polo sencillo y pantalones vaqueros. Le tomó un momento reconocer el rostro, ahora despojado de su sonrisa arrogante y lleno de una humildad profunda y dolorosa. Era Evans. Las manos del joven se retorcían frente a él. Señor, solo quería encontrarlo, disculparme cara a cara.
Bajó la vista al suelo, incapaz de mirar al anciano a los ojos. Lo que hice fue inexcusable. He estado leyendo sobre usted, sobre su tripulación, por lo que todos pasaron. Fui ignorante y arrogante, y lo siento muchísimo. Ralph miró al ex suboficial durante un largo rato. No vio a un villano, sino a un chico que había recibido una lección dura y necesaria. Vio un destello de potencial que se había ocultado bajo capas de orgullo. Asintió lenta y deliberadamente. No es lo que sabes lo que importa, hijo, dijo Ralph con voz suave. Es lo que estás dispuesto a aprender. Luego se volvió hacia el avión y señaló con un dedo torcido la cubierta del motor. Ya sabe, dijo, con la cadencia de un narrador en su voz, los mecánicos que mantenían estas cosas volando. Ellos eran los verdaderos magos. Déjeme contarle sobre un jefe llamado Orr. Y mientras el viejo almirante comenzaba a compartir un fragmento de la historia que había vivido, el joven que una vez se burló de él, se inclinó, escuchando con la atención de un estudiante que finalmente, agradecido, encontró a su maestro. Las historias de héroes como el vicealmirante Ralph Mercer nos recuerdan que la verdadera fuerza no reside en una voz fuerte, sino en un corazón sereno. Si esta historia de valor y humildad te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Better en Valor para más historias de héroes modestos que merecen ser recordados.